Hoy vamos a hacer un corto vídeo explicando lo que es este Keithley, lo que hace este Keithley 617 Programmable Electrometer. Keithley es una marca conocida por hacer instrumentos de muy alta precisión, de más alta precisión que instrumentos que nos encontramos en el laboratorio de electrónica común. Este tipo de multímetros se encuentra en laboratorios de física o química, donde la sensitividad y el rango de corrientes o de voltaje o de resistencia es muy alto. Este tipo de medidor nos va a medir, es muy sensitivo y nos va a medir voltaje, corriente, carga en coulombs o resistencia. Este tiene dos formas de resistencia. Una produce una corriente constante interna o un voltaje constante interno. Y usa un recurso de voltaje interno para darnos mejor sensitividad también cuando estamos midiendo resistencia. Este multímetro en particular nos puede medir voltaje desde 10 microvoltios a 200 voltios. Corriente nos mide desde 0.1 femtoamperio a 20 miliamperios. Y la resistencia puede ir desde 0.1 ohm hasta 200 gigaohms. Y si usamos el voltaje interno nos puede llegar a medir corrientes hasta 10 to the poder 16 ohms, es decir, 100 exaohms o 100 cuadrillones de ohms nos puede llegar a medir. Y también la corriente pues ya es 0.1 femtaamperio. Usualmente no vas a conseguir multímetros de este tipo de banco en un laboratorio electrónico que te mida eso. Además, este multímetro normal y el multímetro de banco tiene una resistencia interna de 10 megaohms. Este multímetro, su resistencia interna es de 200 teraohms. Como dijimos, no te va, cuando estás usando este multímetro para medir cualquier corriente o voltaje, no te va a cargar para nada el circuito, sobre todo en voltaje, porque tiene 200 teraohms de resistencia interna. También nos presenta 100 lecturas, nos puede guardar 100 lecturas o readings en la memoria. Y además tiene una fuente de poder atrás que nos va a poder generar hasta 100 voltios. Si le damos aquí, cambiamos a Source y aquí tenemos la fuente. Ahorita voy a poner un cable para ver que podemos generar diferente voltaje, 1 voltio, 1.3 voltios, lo que sea. O podemos cambiar a meter y podemos ver voltios, ohms, coulombs y amperios. Este tipo de medidores, como la mayoría que se usan en laboratorios de física y todo eso, el manual dice que requiere 2 horas de periodo de warm-up o periodo de calentamiento para que nos dé unas medidas más precisas, para que todos los componentes se encuentren a una temperatura estable. Necesita 2 horas antes de empezar a medir y que nos dé medidas exactas. También este medidor podemos medir y ser más exactos cuando midamos la corriente si usamos la carga en coulombs. Lo que podemos hacer aquí cuando usamos la carga en coulombs, vamos por ejemplo a la manera que lo hacemos, podemos medir carga de corriente, lo cual nos va a reducir considerablemente el ruido por el proceso de integración que hay para calcular. Teniendo la carga vamos a calcular la corriente. Ese proceso de integración nos va a hacer que el ruido se disminuya. Lo que hacemos para medir, por ejemplo, con los coulombs para saber la corriente, se debe de contar después de deshabilitar el zero check. Por ejemplo, cuando damos al zero check y ponemos a coulombs, debemos de deshabilitar, cuando deshabilitamos el zero check y vemos cuánto tiempo tarda en cargarse llegar la carga, nos va a dar una medida específica. El zero check de carga, ese tiempo específico, lo que vamos a hacer es, para calcular la corriente, la carga que nos dé, lo vamos a dividir por segundos, el intervalo de segundos, y eso nos va a dar la corriente. Por ejemplo, si tenemos tenemos aquí 12 nanocoulombs, después de 10 segundos vemos que estabiliza 12 nanocoulombs, podemos agarrar 12 y lo dividimos por 10 segundos y nos va a dar 1.2 nanoamperios. Ahora vamos a medir aquí rápidamente un recurso de voltaje. Aquí tenemos una fuente de alimentación, le vamos a poner 15 voltios, vamos a poner on, aquí está conectado 15 voltios, aquí está conectado. Vemos que dice 1, es decir, tenemos que mover el punto decimal 1, entonces
14.998 es el voltaje exacto que está generando esta fuente. Podemos cambiarle aquí puntos decimales a 2 puntos decimales, entonces vamos a ver 1, 2 y nos va a dar 15 voltios. Así es como se interpreta el display de este. Tiene 4 dígitos y medio de resolución el display. Así como lo interpretamos, por ejemplo, si subimos el voltaje aquí 16, 17, ahí vemos que tenemos que mover siempre 2 puntos para que nos dé las decimales correctos. Así como se mide. Ahora voy a conectar este a la fuente externa para ver cómo se... Otra cosa también, antes de hacer eso, voy a explicar. Este tipo de multímetro no usa sondas como usa un multímetro normal. Este usa un cable triaxial, al contrario que un cable coaxial. El cable triaxial como este tiene dos caparazones o dos escudos, dos mallas, y la malla esta es chasis normal y la malla interna es low o bajo, y el conductor central es el high. Entonces este va a ser el high, este va a ser el low y esta va a ser la shield, la coraza. Este usa 3, al contrario que un multímetro usa 3, porque cuando estamos midiendo algo podemos usar este y podemos poner una cajita de aluminio o de acero como una caja Faraday para que no entre ruido en la medida, entonces sea más exacta. Para eso usa el verde se usa para poner shields en la mayoría de las medidas que hacemos. Por ejemplo, si tenemos este medidor aquí, podemos ver, vamos a instalar aquí el voltaje, el curso de voltaje vamos a poner aquí está, este es el low, aquí dice V source output, ok, vamos a poner aquí, estamos viendo, está conectado al multímetro ahora, el source output, le vamos a cambiar aquí y vamos a ver cómo nos genera voltaje. Entonces tenemos que cambiar aquí a source, tenemos 1. Voltios, y vamos a operate, nos está generando 1.5 voltios, como vemos aquí, 1.5 voltios. Podemos ajustarlo, subir el voltaje, lógicamente va a subir allá. Como vamos a ver, nos puede generar un voltaje. Es una fuente de alimentación y es un multímetro que nos va a medir voltios, ohms, coulombs y amperios, pero para que nos dé una medición súper exacta necesitamos calentarlo un mínimo de 2 horas antes de encenderlo. Prácticamente este tipo de multímetro no se encuentra en un laboratorio normal de electrónica, se encuentra en como dije, en laboratorio de física o química, donde encontramos este tipo de multímetros. Este corto vídeo nada más para explicar un poco para qué se usan estos multímetros y cómo se usan. Espero les sirva de algo. Ok, gracias.